I'm multilingual. Soy multilingual. I, You're American, unilingual. but I'm forgiven. Pero soy perdonado. Es que Antier dijo que el que habla 3 lenguas es trilingüe, el que habla 2 lenguas es bilingüe, el que habla una sola lengua es americano. All week I've been trying to figure out how to say excuse me or I'm sorry in Spanish. Toda la semana he estado intentando descubrir cómo se dice disculpa, lo siento en español. And people keep telling me and I keep forgetting. Y la gente me dice y se me olvida. And I keep spilling milk and knocking over things at the hotel and tripping and bumping into maids, and it's just what I do. Yeah, all the time. I bump everywhere I go. What's bump? Fall. Stumble. Y todo el tiempo estoy tropezando con todo mundo, tropezando con las del aseo, tropezando con los conserjes, tropezando con las personas en el hotel. And the only word I can think of is scusi. Y lo único que se me viene a la mente cuando tropiezo con alguien y cuando no me fijo es scusi. And I just know they're thinking, that guy must have so many languages. Y yo creo que la gente ha de estar, bueno, cuando me oye eso decir, ese hombre debe saber tantos idiomas. I don't let it bother me that I trip and fall and bang into people a lot. A mí no me preocupa que muchas veces tropiezo con la gente y las golpeo. Because I've decided, even if I can't improve my life, porque aun si no puedo mejorar mi vida, at least I can ruin yours. Por lo menos puedo arruinar la tuya. Okay, hey, at home in Arizona, there's a group of people that are almost silent to many Americans. Almost silent? Almost invisible. In Arizona. They're all around us. Hay un grupo en Arizona que nos rodea que es casi invisible y no son escuchados. They're a part of our daily life in many, many ways. Son parte de nuestra vida diaria en muchas maneras. But many people just ignore them and overlook them. Pero la mayoría de las personas los ignora y los pasa de largo. And these are the illegal immigrants. Y estos son los inmigrantes ilegales. I think a lot about these men and women. Pienso mucho en estos hombres y mujeres. I'm not able to clean my own pool. I'm not able to trim my own bushes. I don't have the strength. O sea, yo no tengo la fuerza para limpiar mi alberca ni para podar mis árboles y limpiar mi jardín. But fortunately, we can Pero afortunadamente afford to pay these men to do it for podemos us. pagarles a ellos para que nos ayuden. So I'll sit inside and I'll watch these guys. Entonces me siento y observo a estas personas. And it feels really bad to me to sit there and watch them trim my Me bushes. siento muy mal al verlos estar allí limpiando el jardín y todo. I always think, Lord, no matter how much I pray, this will never seem okay to me. Siempre oro a Dios y le digo, no importa cuánto ore, esto nunca me va a hacer sentir bien, siempre me va a poner triste. Especially when it gets to be 115 degrees in the summer. Especialmente cuando hay 150 grados Fahrenheit en el verano. And I'm sitting in my air-conditioned house, Y estoy sentado en mi casa, en mi aire acondicionado, struggling with why the Lord has given me such a hard life. preguntándole a Dios por qué tengo que vivir esta vida tan difícil. I can see out my window these Y men, veo a través del vitral, and veo a often, estos hombres trabajando often their ahí. families work with them. A veces sus esposas e hijos trabajan con ellos And they're working so very hard. y trabajan muy duro. I've gotten to know a lot of them very well. He conocido a muchos personalmente y bien. And as I understand, these men and women will come and live in very difficult conditions in the United States. Y según me han contado, ellos dejan su país y se van para Estados Unidos y viven en condiciones muy miserables. You'll read stories how they will live 15 men to a room even.
hemos oído historias de que hay hasta 15 personas compartiendo un solo cuarto. And they'll work 24 hours a day, Y 7 days a trabajan week. 24 horas al día, 7 días a la semana. Also, they can send money back home to make life better for their families. Y lo hacen para poder enviarle dinero a sus familias aquí para mejorarle su vida. And as I watch those guys, I realize Y conforme veo a estas personas, me doy cuenta, I've never seen one of them get involved in politics in Arizona. yo me doy cuenta que conforme los veo, que ninguno de ellos se ha involucrado en la política en Arizona. They never get upset about the local issues. Nunca se enojan ni se molestan por los problemas locales. If they get stolen from or they get mistreated, Si son humillados, maltratados o los roban, they don't call the police ellos no llaman a la policía. because they don't expect to receive fair treatment there. Porque ellos no están esperando que les den un buen trato ahí. They live there and they work there, Ellos viven ahí y trabajan ahí, but that's not where they're looking to be paid off and satisfied, and pero that's not where ese no the es el lugar a donde ellos están esperando que sean recompensados, satisfechos. that's not where their treasure is. Ahí no es donde está su tesoro. And the word in America we use for them is often illegal alien. Y la palabra que nosotros utilizamos para ellos en Estados Unidos, muchos usan es un alien ilegal o un extranjero ilegal. Which means they don't have the legal paperwork to be in our Que country. significa que no tienen los papeles legales para estar en el país. And their citizenship is from another country, usually somewhere in Latin America. Y su ciudadanía pertenece a otro país, generalmente en Latinoamérica. Alien is the exact word used of us in the Bible. Alien o extranjero es la palabra exacta que es utilizada para describirnos a nosotros en la Escritura. We work here, we live here, Trabajamos aquí, vivimos aquí, but we're told not to expect treatment that we don't deserve good treatment here. pero se nos ha dicho y Dios nos ha dicho que no debemos esperar un buen trato, no merecemos un buen trato aquí. We work here and live here, but we're Trabajamos hoping aquí y vivimos aquí, pero estamos esperanzados our hope and belief is in another place. en otro lugar. Nuestra esperanza y nuestra creencia está en otro lugar. I never see one of my friends in Arizona Yo nunca he visto a ninguno de mis amigos en Arizona angry and yelling because they weren't treated with respect. enojados y quejándose porque fueron tratados sin respeto. They don't expect to be treated properly Ellos no esperan que los traten amablemente, because that's not their home. porque no es su hogar. They're only going to be there for a while. Solo van a estar allí o planean estar allí por un tiempo. They're passing through. Están de paso. And that's exactly how we're to think Y about eso life in es this world. exactamente como Dios ha pensado o ha planeado la vida para nosotros en esta tierra. So many American Christians Demasiados cristianos americanos they get weighted down and confused están sobrecargados y confundidos because they love the Lord and they want to serve porque the aman Lord. al Señor y quieren servir al Señor, But when they don't receive a reward here, pero they feel cuando no cheated. reciben la recompensa aquí se sienten engañados. It's very confusing to people when they think, I have the rights as American to deserve respect. Y es confuso para muchos americanos porque ellos piensan que merecen respeto y merecen un buen trato y su recompensa aquí en la tierra. When Jesus said they hated me and they'll hate you. Porque Jesús dijo, si me aborrecieron a mí, si me odiaron a mí, te van a odiar a ti y te van a aborrecer a ti. And I think it's so important for us as Christians to keep clear Y where creo it que is es we're hoping for. muy importante para nosotros que tengamos la claridad de a dónde debe estar nuestra esperanza. Because you are people that the world does not see the value of what you're doing. Porque ustedes son personas que en el mundo no son valoradas. Para la gente del mundo no valemos nada. I'm sure many people in your family Estoy muy and seguro friends, que mucha gente en tu familia y entre tus amigos they think you're wasting your life. piensan que estás desperdiciando tu vida. I mean, it's nice to help people, O sea, dicen, es bonito ayudar a la gente, but you can't make any life for yourself working in prisons. pero no puedes hacer tu vida, no puedes hacerte un patrimonio
sirviendo a los presos. I mean, everybody ought to be generous and serve the poor, they O sea, say. sí, todos debemos ser generosos, ayudar a los pobres, But let's not go crazy here. pero no seas tan fanático, no te claves tanto. We need to make a way in our life and get what we deserve. Tenemos que hacer un patrimonio en esta vida y obtener lo que merecemos. And this principle is taught about Christians all through the Y Bible. este principio ha sido enseñado a los cristianos de que no merecemos nada a través de toda la Biblia. I want to end my teaching time this week Quiero finalizar mis enseñanzas en esta semana by leaving Abraham behind and going to another little story. dejando a Abraham atrás y enfocándonos en otra historia. It's really a story of a person that understood this world was not their home. Es la historia de un hombre que entendió con claridad que este mundo no era su hogar. And a person that didn't understand that at all. Y la gente no entendía eso para nada. The story is found in 2 Kings chapter 5. La historia se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. And we meet in the story a very interesting character. Y conocemos en esta historia a un personaje muy interesante. The story begins with a man named Naaman. La historia comienza con un hombre llamado Naamán. Let's read 2 Kings 5 verse 1. Leamos el versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Now, I find this is one of the most fascinating descriptions of a person in all the Bible. Yo personalmente pienso que esta es una de las descripciones más sorprendentes de una persona en toda la Biblia. This man lived in the nation of Aram, right next to Israel. Este vivía en una nación que está junto a Israel. Aram is another name for Syria, I believe. Is that right, Doug? Yeah, for Syria. Aram es otro nombre que se le da a Siria también. And so it says that Naaman was a captain or a general in the army. Y aquí nos dice que él era general del ejército del rey. And Syria or Aram was a very powerful nation. Y Siria o Aram era una nación muy poderosa. And he not only was a very respected captain of the army, Y no solamente era un general muy respetado en el ejército, but it says he was a great man with his master, the king of the sino que nation. dice que era un varón grande delante del rey de Siria, de su señor. So not only did he know the king and not only did he influence the king, Ahora, no solamente conocía al rey en persona, sino que era influyente sobre el rey. but when the king thought about the great men that he knew, Porque cuando el rey pensaba en él, pensaba en el gran hombre al que él conocía. he thought about Naaman. Y él pensaba en Naamán. This reminds me of Joseph with Pharaoh. Me recuerda a José con Faraón. We often remember that Pharaoh gave Joseph great responsibility for Egypt. Faraón le dio a José la más grande responsabilidad He en said, Egipto. among the nation, only I am greater than you. Y lo que le dijo fue, de toda la nación, solamente yo voy a estar por He was encima de given ti. tremendous Se le economic dio control. un control económico total. When his chariot went down the street, people would bow down to Cuando él Joseph. caminaba por las calles, la gente tenía que arrodillarse delante de The él. king gave him his signet ring. El rey le dio su anillo con el que ponía los sellos. That's like giving him his Visa card. Es como darle su tarjeta Visa. But all of that Su doesn't tarjeta de describe crédito. adequately the relationship Joseph had with Pharaoh. Y eso nos demuestra la relación tan íntima y personal que tenía José con Faraón. Because when Joseph finally revealed himself to his brothers and said, "Go back and get my father," Porque cuando José finalmente se revela a sus hermanos y se muestra y les dice, vayan por mi padre y tráiganlo, he said, "Come down here because there's more years of drought and I can take care of you." él les dice, vayan y corran y tráiganlo porque todavía quedan 5 años de hambre y yo los voy a cuidar. Then he said a very important thing. Y entonces él dice una cosa muy importante. He said, "God has made me like a father to Pharaoh."
Y Dios, lo que él dice es, porque Dios me ha hecho como un padre para Faraón. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso? From a prisoner De ser un prisionero to somebody that Pharaoh would confide in. a alguien en quien el Faraón confiaba y en el que Faraón tenía como padre. Someone Pharaoh looked for approval to. Alguien a quien el Faraón buscaba para su aprobación, alguien con que el Faraón quería ser aprobado. And you can't understand how important Naaman was unless you get his relationship with the king. Y no podemos entender qué tan grande era Naamán a menos que entendamos su relación con el rey. So he was captain of the army Entonces él era general del ejército and a man that the king had great he was a great man with the king. y era un varón grande ante el rey que era de alta estima para el rey. But then we're told also he was highly respected. Y dice que era altamente respetado. Now, that's a very interesting description Esa es una descripción muy importante, because there's many people who have great power. porque hay gente que tiene gran poder, Maybe they have great influence, tal vez tiene gran influencia, but they don't have respect. pero no son respetados. Respect is something that's earned El over time. respeto es algo que se gana a través del tiempo. So even though people were impressed with Naaman's influence and authority, Y la gente no estaba impresionada únicamente con el poder y la influencia de Naamán, they had watched him over time. sino que lo habían visto por largo tiempo. And they thought, that's a man of honor and integrity and Y wisdom. la gente lo respetaba como un hombre de integridad, de sabiduría, Then de it respeto. says, Después dice, because by him the Lord had given victory to Aram. porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Now this is very, very interesting. Ahora esto es muy, muy interesante. This is a pagan nation Esta es una nación pagana. going to be judged by God. Va a ser juzgada por Dios. And this is one of the little pictures we get of God being in control of a foreign Y esta nation. es una de las pequeñas muestras que nos dejan ver que Dios está en control de todas las naciones. We know Scripture says God's in control of all authority. Sabemos que la Escritura dice que Dios está en control de todas las Well, autoridades. here's how we see it. God had used, Y aquí es como lo vemos. God had given Naaman victory Dios le había dado a Naamán la victoria because God was working out his plan. porque Dios estaba trabajando a través de él, obrando a través de él. But I think to his countrymen, this would have been very important Pero creo que esto para la gente del país era muy importante. because they would have seen Naaman have supernatural victories. Porque ellos entonces se daban cuenta que las victorias de Naamán eran sobrenaturales. They wouldn't know why it happened or that God was involved. Pero ellos no sabían que Dios estaba involucrado o por qué sucedía. I think they might have even said he was lucky. Yo pienso que ellos pensaban que él era suertudo. I've read many stories about men who've gone to war and battle. He oído muchas historias de hombres que han ido a la guerra, a la batalla. Many men in America had to go to Vietnam and fight who were my age. Muchos hombres tuvieron que ir a Vietnam, a esa guerra de que hoy son de mi edad. I didn't get chosen because I was in college. Yo no fui reclutado porque estaba en el colegio. But the men that came back from that very terrible war had been very changed by the Pero los experience. hombres que fueron a esa guerra cuando regresaron volvieron muy cambiados por esa mala experiencia. I've discipled men that live with the terror of and the horror of what war has done. Yo to them. discipulé hombres que vivían con el terror y con los horrores y con los miedos que le había dejado esa experiencia. So I've read a lot about the experience of war. Entonces yo leí y aprendí mucho acerca de las experiencias de la guerra. And more than a couple of times I've read soldiers talk about different kinds of leaders in battle. Y más de 2 o 3 veces escuché a soldados hablar de las hazañas heroicas de algunos líderes del ejército. And the soldier who was the infantryman who would look at the leaders and they would often say, he's not just a good leader. Y muchos soldados, su opinión respecto a sus autoridades militares era,
él no solamente es un buen líder, but he's a lucky leader. él es un líder con mucha suerte. And they'd say almost as though there's some leaders who would go through war and they just somehow knew they wouldn't get killed. Y había algunos otros que se infiltraban y se arriesgaban como si supieran que no los podían matar. They had a confidence nobody could really Tenían understand. una confianza que nadie podía entender a ciencia cierta. But that was the kind of leader the men wanted to follow into Pero battle. ese era el tipo de líderes que los soldados querían seguir a la batalla. We see this in politics sometimes. Podemos ver esto en la política a veces. We see men come along who just seem to Vemos make the right decisions. Hombres que aparecen y parece que siempre toman las buenas decisiones. It's almost like they have a magic touch about them. Y es como si tuvieran un toque mágico And acerca de las cosas. whole nations can rally around men like Y this. las naciones enteras pueden seguir a hombres como And estos. I just wonder if the fact that God had given him victory had caused his own people to think of him as this kind of leader. Y yo me pongo a pensar y llego a la conclusión que la gente en la nación tenía esta opinión acerca de Naamán, su líder. Then it says he was a valiant warrior. Y luego dice que era valeroso en extremo. It doesn't matter how many military schools you've been to. No importa cuántas escuelas militares haya sido, It doesn't matter what your rank is. no importa qué tan alto es tu rango, It doesn't matter how famous of a military leader your father and grandfather no were. importa qué tan famoso fueron tu papá y tu abuelo militarmente, Until you've been tested in war, nobody knows the kind of leader you really are. hasta que no ha sido probado en medio de la batalla, en la guerra, no se puede saber qué tipo de líder And in eres. the moment of war, Y en un momento de guerra, he was valiant. él era extremadamente valeroso. He wasn't controlled by his fear. Él no era controlado por su miedo. He was a man who'd been to the war and had returned with victory. Él era un hombre que había ido a muchas guerras y siempre había regresado con la victoria. Reminds me about the pastor that was interviewing little kids in church one day. Me recuerda a un pastor que estaba entrevistando a varios niños pequeños en la iglesia He un día said, well, what do you want to do for the Lord when you grow up? y les decía, ¿qué quieres hacer para el Señor cuando crezcas? What do you want to be? ¿Qué quieres ser? And one little boy said this, Y un niño pequeño dijo esto: I want to be a returned missionary. quiero ser un misionero retirado. I want to have gone and I want to be the guy that came back. O sea, quiero ir y quiero ser de los que vuelven. I think that's funny. Do you? That's all I need. That's okay. Okay. Dice que si me dio risa a mí, que si me dio risa a mí, que es suficiente para él. I was preaching somewhere in a church Es un and my chiste daughter gringo. Janie was with me. Jane, Ajá. 16 years old. Then. Yes, you were what? Preaching in a church somewhere. Estaba yo predicando en una iglesia en algún lado y mi hija bunch Jennifer. of sheep somewhere in a church, you know. and then, so I told the joke to start the sermon. Entonces conté un chiste antes de empezar la predicación And nobody got the joke. No one laughed. y nadie entendió el chiste, nadie se rió. At that time, I had gained a bunch of weight. I was heavy. En esa época yo estaba muy gordo, estaba el doble de gordo que And ahora. I said to the people, I know some of you are noticing that I look heavy. Y les dije, sé que se han dado cuenta que estoy gordo. I said, I'm actually not fat. De hecho no estoy gordo, I just have this medical problem tengo un problema médico, that when I get nervous, I just swell up. que cuando me pongo nervioso me inflo. I'm really nervous. Estoy realmente nervioso. I laughed. Nobody laughed. Yo me reí y nadie se rió. I looked at Jane and she was so embarrassed for me. Vi a mi hija y ella estaba tan avergonzada por mí. And when we got home, we were telling my wife about this. Y cuando fuimos a la casa, le contó todo a mi esposa. And Susan, my wife, said to Janie, you don't understand your father. Y Susan le dijo, hija, no trates de entender a tu papá, nunca lo He vas a doesn't need entender. anyone else to laugh at his jokes. Él no necesita que nadie se ría de sus chistes, Because he enjoys himself so much. porque él los disfruta demasiado. That was a long way, wasn't it, to explain that? Me tomó demasiado tiempo para explicarlo. Dice. Okay, the last thing said about Naaman is
really important. Pero la última cosa que se dice sobre Naamán es la más importante All tal these vez. tremendous, marvelous things about this Todas man. estas cosas maravillosas, estas cualidades increíbles de este hombre, But read the last 5 words, or only the last 2 words of verse 1. son opacadas por estas dos últimas palabras. Did you read it? Pero leproso. That is the condition Esa es of la every condición man de cada in hombre history. en la historia. As great as we might be, No importa qué tan grandes lleguemos a ser, as impressed as people are, qué tan impresionada esté la gente con nosotros. every one of us carry a deadly disease we Cada can do uno nothing de about. nosotros llevamos una infección mortal, una enfermedad incurable acerca de la cual no podemos hacer This nada. is exactly Scripture's Este es view of man. exactamente cómo la Escritura ve a los seres humanos. Ephesians says that man Efesios was dice dead in que his los seres trespasses humanos and están sins. muertos en sus delitos y pecados. Like many of you, probably I've done funerals. Como muchos de ustedes seguramente han asistido a un funeral. I've encountered many dead bodies. Yo me he encontrado con muchos cuerpos muertos. I've been in hospitals and watched people die. He estado en hospitales y he visto hombres y mujeres morir. One of the most significant things about looking at a person, at a dead Y body, una de las cosas más significativas de estar viendo a un cuerpo muerto is they are absolutely helpless. es que son totalmente inútiles. When they die, the story's over. Cuando mueren, se acabó la historia. The doctors take all the machines away. Los médicos quitan todas las máquinas de They ellos run off to somebody who they really think they might help. y se van a otro y lo dejan ahí. It's over. Ya terminó. So it is with man's ability to deal with his own sins. Y es exactamente igual en la capacidad que el hombre tiene para tratar con su propio pecado. This is what Scripture calls the offense of the cross. Esto es lo que la Escritura menciona como la ofensa de la cruz. This truth offends mankind Esta verdad ofende a la raza humana, because as wonderful as our potential is, porque tan maravilloso como es nuestro potencial, as clever as we are in our minds, tan inteligentes como podamos llegar a ser en nuestras mentes, as great as our discipline and effort can be, tan grandiosa como nuestra disciplina y nuestro esfuerzo pueda llegar a ser, we can do nothing no for podemos hacer ourselves absolutamente nada por nosotros mismos when it comes to sin. cuando nos enfrentamos al pecado. You see, I realize in America, most people I know don't want their whole lives changed. Y en Estados Unidos yo me doy cuenta que la mayoría de la gente no quiere un cambio total de vida. They just want a little bit of help. Ellos nada más quieren un poquito de ayuda. Where I live is Donde yo vivo, is an area of Phoenix called Scottsdale. hay una área en Phoenix que se llama Scottsdale. Very beautiful place. Es un lugar bellísimo. And there's a lot of people with a lot of money that Y live hay there. gente con mucho, demasiado dinero que vive allí. And America's a weird place. Y Estados Unidos es un lugar muy raro. People take such great care of their stuff. La gente le tiene demasiado cuidado a sus cosas. The weather is so nice there, it almost never rains. Allí casi nunca llueve, por ejemplo. So they keep their cars perfectly clean. Entonces mantienen sus carros perfectamente limpios. There's no trash on the street. No hay una basurita en las calles. Scottsdale is such a pretty area with beautiful views of the mountains. Scottsdale es una área preciosa con unas vistas panorámicas So the increíbles. city has made billboards on the freeways illegal. Not any billboards in the whole city. Entonces han cambiado las leyes para que sea ilegal poner anuncios comerciales en la carretera y en las calles. We have so much and it's so beautiful, we think advertisements are tacky. Tenemos tantas vistas tan preciosas y tan hermoso todo eso que los anuncios comerciales lo echan a perder. They have their houses perfect and their lawns perfect. They wear the perfect clothes. Tienen sus casas perfectas, visten la ropa perfecta,
Many of the women and men have cosmetic surgery. La mayoría de los hombres y las mujeres se han hecho cirugía estética. They look so good. Se ven tan bien. So many of the women are very thin. La mayoría de las mujeres son muy flacas They wear expensive clothes. y usan ropa carísima. And they'll have much surgery done on their face, so no wrinkles at all. ¿No, Ricos? No wrinkles, have all the wrinkles pulled. And Y tienen tantas cirugías en la calle que no tienen una sola arruga en la they'll cara. have all this work done so there's no fat around their O bodies. sea, no tienen un milímetro de grasa en su cuerpo. We'll walk into the supermarket and some gal will walk in like that. Cuando vamos a un supermercado allí y alguien viene caminando, And Susan will say to me, she's had a lot of work done. y vemos a una de estas bellas mujeres toda fabricada, me dice Susan, ella tiene mucho trabajo que le han hecho. So their houses are perfect. They look Sus so casas son good. perfectas, su apariencia es The perfecta. women are all blonde and thin. Las mujeres son rubias, perfectas. They got all these brains. They're really smart. Tienen unos... ¿Qué? Sorry. ¿Qué? It's true though. But Es you know cierto, o what? sea, tienen perfecto todo. They are dead in their Y trespasses. aun and cuando sins. parecen tan inteligentes, están muertos en sus delitos. But they have enough good things in life that they think they don't need Pero God. tienen demasiadas cosas buenas en la vida que piensan que no necesitan a Dios. And sometimes I'll say to Susan, I am so sick of these Scottsdale people. Y yo muchas veces le digo a Susan, ya estoy harto de esta gente de Scottsdale. I need like a good addict or a convict. Because somebody who really knows they need help. Porque ellos... Can you repeat that? Yeah, like I'm so sick of these people that Estoy tan enfermo con esta don't think gente they need anything. que ellos piensan que no necesitan Who nada, look so good. que se ven tan bien. It's like, Lord, bring me a drug addict, a prisoner. O sea, hay tanta perfección que le digo a Dios, Señor, de vez en cuando traigo a algún adicto, Who has- algún ex interno, algún tatuado, tráelo aquí para que haga un balance, ¿no? All he knows is he has totally ruined his life. Porque son tan perfectos que lo único que ellos se preocupan es por vivir en una perfección. And he says, everybody in my life and family has given up on me for good reason. The prisoner says that. The convict says that. Sin en cambio, un preso está totalmente arruinado y todos lo han abandonado por buenas razones. And so they say to us, Entonces ellos nos dicen, do you really think Jesus could help someone like me? ¿realmente crees que Jesús me puede ayudar a mí, puede ayudar a alguien como yo? Isn't there something so precious about that and sweet? ¿No hay algo tan precioso en eso? Sometimes we'll even be driving through our neighborhood. A veces los creyentes pasean por nuestro And vecindario people keep their garages perfectly clean. y las gentes tienen sus garajes perfectamente limpios. They'll even paint like patterns on their garage floor so it looks perfect. O sea, hasta le ponen mármol y le pintan allí patrones. O sea, es una perfección. I'll say, you know, Susan, there's something really sinful and evil for those people to have a garage that clean. O sea, y yo le digo a mi esposa Susan, debe haber tanto pecado en sus vidas que por eso tienen el garage tan pulcro y tan limpio. Aren't you glad we're so healthy spiritually? ¿No te da gusto que somos tan saludables espiritualmente? She'll say, get out there and clean the garage like I've been telling you for a year. Y me dice, bueno, por favor, por lo menos limpia el garage una vez al año, porque hace un año que no lo limpias. But people in America, they look so pretty. They think, I don't need my whole life changed. I just need a little advice. Pero la gente cree que lo tiene todo, que piensa que lo único que necesita es un pequeño consejo. And this is Naaman's problem. Y este es el problema de Naamán. He didn't need his whole life fixed. He just needed a little adjustment, he O thought. sea, tiene tanto que nada más piensa que necesita un pequeño ajuste. So the story goes on. Entonces la historia continúa.
living in Naaman's house is a little Israelite slave girl. Viviendo en la casa de Naamán hay una muchacha como sirvienta que es esclava. By the way, can you imagine a little girl being stolen from her country and living as a slave to a group of rich foreign people? Se imaginan a una pobre niña que es robada, es tomada cautiva de su pueblo y es llevada a otro país con otra lengua a servir a gente rica. And she tells Naaman's wife, Y ella le dice a la esposa de Naamán, she says, I wish Naaman was in Israel because there's a prophet who could heal him of his disease. qué lástima que Naamán no es judío porque en Israel hay un profeta que lo podría sanar. That amazes me, because if I was being held captive in another land by somebody else, Y eso me sorprende a mí porque si yo fuese cautivo en una tierra extraña, I wouldn't be thinking, oh, I wish I could help them with their problem. yo no estaría pensando en cómo ayudarlos con sus problemas. I'd be trying to poison their beans or frijoles. Yo más bien estaría intentando envenenar sus frijoles. But she cares for this man, even though she's in that situation. Pero ella se preocupa por este hombre aun cuando está en esa situación. And that's a very important principle from the scripture. Y ese es un principio muy importante en la escritura. That even held in the worst of circumstances, Que aun cuando estemos en la peor de las circunstancias, we can love and serve and care for the people imprisoning us. podemos amar y servir y preocuparnos por aquellos que nos tienen cautivos. One of the most disturbing ideas in the Bible to me Una de las ideas más perturbadoras en la Biblia para mí is in the New Testament, where they're telling slaves who believe in Jesus how to live. es en donde en el Nuevo Testamento se le instruye a los esclavos cómo deben vivir. And many scholars say in the same church there had to be people that owned slaves and men and women that were owned by others. Y los estudiosos de la Biblia aseguran que en ese tiempo en la propia iglesia había cristianos que tenían esclavos y esclavos cristianos que tenían amos no cristianos, estaban juntos. I find it so amazing that Paul doesn't say, okay, let's stop this right now because you and I know this isn't right. Y a mí me sorprende mucho que el apóstol Pablo no haya dicho, bueno, ya basta, liberen a sus esclavos, no es correcto tener esclavos. He says to slaves, you know what? Él le dice a los esclavos, You serve your master like you were serving sirve a God tu amo himself. como si estuviera sirviendo a Cristo mismo. Don't just do the things that, O sea, no that solamente hagas las like, cosas don't just serve him to the eye, lo serve him from sirvas the heart. por el ojo, porque te están viendo, sírvelo con tu corazón. And not just the good masters, but the bad Y masters. no solamente a los amos cristianos, sino también a los amos paganos y a los malos. Because in doing that, you bring worship to Porque God. cuando tú haces eso, tú traes alabanza y gloria a Dios. That has to be among the most radical teaching in all the Bible. Esa tiene que ser una de las enseñanzas más radicales de todo el Nuevo Testamento. Because most of us think if only my situation changed, then I would Porque really be able to serve the La Lord. mayoría de nosotros pensamos, si tan solo mi situación cambiara, entonces podría servir al Señor. But Scripture seems to teach I need nothing to save, to change, to be able to serve and even worship the Pero la Lord. Escritura nos enseña que no necesitamos que cambie nada en nuestras vidas ni en nuestras circunstancias para que sirvamos a Dios y lo adoremos. And when I see this little picture of this girl in Scripture, that's Cuando what yo comes to veo mind. esta muchacha y cómo actúa, eso es lo que viene a mi mente. So the story goes on that when Naaman hears about this prophet in Entonces in la Israel, historia sigue y Naamán se entera, la esposa le dice, like anybody with a terminal disease, como alguien con una enfermedad terminal, they would try almost anything to get help. va a tratar cualquier cosa que le sugieran con tal de sanarse. So he goes to the king of his nation. Entonces va al rey de su nación He gets together gifts and money and resources. y lleva plata, lleva oro, lleva muchos regalos He asks the king Y to le- write a letter to the king of Israel. y le pide al rey que le escriba una carta al rey de Israel. And he writes saying, his friend the king says, I know you have a man who can heal there. Y el rey escribe,
yo sé que he writes or he doesn't write. His friend, the king of Aram, writes a letter to the king of Yes. Israel saying, since I know you have a man in your country who can heal, I want you to let him heal my friend. Entonces dice, en la carta lo que le pone es, como en tu país hay un hombre que es profeta, ahí te mando a mi amigo para que lo cures. So Naaman the leper goes to the Israelite Entonces, king and brings the Naamán, letter. el leproso, va y se presenta con el rey de Israel y le da la carta. And the Israelite king, when he gets it, he goes nuts. Y el rey de Israel, cuando lee la carta, se sale de sus casillas. Because the king of Israel knows, I don't have control over the prophet who Porque has el power. rey sabe que no tiene ningún control sobre el profeta que tiene el poder. He even wonders if the king of Aram is setting up a situation so he'll have a reason to go to war with Él him. de pronto dice, esto no es más que un pretexto para que me declare la guerra. Read verse 7 and read Versículo verse 8 7 also. y 8 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. So you read 7 and 8? Yes. So Elisha the prophet hears about it. Entonces, Eliseo, el profeta, se entera He tells the king, don't tear your clothes, y don't be le dice upset. al rey, no rasgues tus vestidos, no te enojes, Send the leper over. mándamelo a mí. Now look at verses 9 through 11 to see Ahora, vean lo que dicen los versículos 9 al how 11 Elijah deals with the leper. para 9 ver through cómo 11. Eliseo trata con este leproso. Dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Now, what we see happening here is Naaman comes to Elisha, and I believe the scripture says that, or teaches that Naaman comes with all his entourage, all his horses and chariots. Entonces Naamán viene con el profeta, pero viene con toda su pompa, toda su fastuosidad, con sus carros y sus caballos y sus tesoros y todo. Have you ever been a place and a very important, famous person comes? ¿Has estado en algún lugar en donde una persona muy famosa e importante va a pasar por donde tú vas? When Susan and I were very first married, we were living in Los Angeles. Cuando Susan y yo estábamos recién casados, And vivíamos en Los Ángeles. they had the 1984 Olympics in Los Angeles. Y fueron entonces los Juegos Olímpicos de 1998. And we really wanted to go, but we couldn't afford any tickets. 98? No, 84. 1984. Y queríamos ir a los Juegos Olímpicos, pero no teníamos el dinero para pagar las entradas. And I looked and I realized that while the tickets to the big events were very expensive, some of the other events were very cheap. Y me di cuenta que mientras algunos boletos eran excesivamente caros para los eventos importantes, había otros que eran demasiado baratos para los eventos poco importantes. we got to go to some Olympic events. Entonces fuimos a algunos eventos olímpicos. It wasn't a very good decision, though. No fue una muy buena Because decisión. all I could afford was like watching Ethiopia play Bulgaria in basketball. Porque lo único que pude pagar fue ver un juego de básquetbol entre Etiopía contra I'm Bulgaria. thinking, I could be home watching on TV everything. O sea, yo podría estar en la casa viendo cualquier I juego can y play ball cualquier... better than these guys. Yo podía jugar básquetbol mejor que todos ellos. So we were watching Entonces estábamos viendo boxing like 10 in the morning one day. box como a las 10 de la mañana un día, But there were a lot of people in the stadium. pero había mucha gente en el estadio. And all of a sudden we heard this buzz and this kind of noise like people were talking about Y de something. pronto empezamos a oír un murmullo grande y de pronto la gente empezó a hablar en voz alta y todos hablaban de lo I mismo. thought maybe there was a big fight in the stands. Yo de pronto dije,
ha de haber algún pleito, algo pasó. So I said, Susan, there's a fight. Get up, let's watch. Maybe we'll see some blood. Get up. Entonces yo le dije, Jesús, vente para acá, hay un pleito, vamos a ver si vemos sangre. She says, sit down. Me dijo, siéntate. But I realized when it Pero me didn't di stop, cuenta that a whole group of people, like 20 people, began coming into the stadium floor. Pero cada vez era más fuerte y de pronto me di cuenta que todos estaban viendo hacia un grupo como de 20 personas que estaba entrando en el estadio. And this chant began to take over the crowd. Y entonces las multitudes empezaron a vitorear. Ali, 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 Ali. It was Muhammad Ali. Era Muhammad Ali. It was so cool. Fue tan You impresionante. know what I've ever been able to figure out, though? O sea, ¿saben qué es lo que me di cuenta? Why the heavyweight champion boxer of the world needs like 11 bodyguards. O sea, ¿por qué el campeón de peso pesado del mundo necesitaba a 11 guaruras que fueran con él? But it's so impressive to see somebody with all these people paying Pero era tan attention. impresionante ver a este en medio y estos cuidándolo y los alaridos y la pompa y la fastuosidad. That's who Naaman was. He brought all this people and all Eso their es lo que chariots. Naamán era. Él era el centro y todos venían alrededor de él en medio de mucha And the bulla. dogs are barking and the kids are running. Y los perros ladraban y los niños salían a las calles. And it says in verse 9, he stood at the doorway of Y dice Elisha. que se paró mero enfrente de la puerta del profeta Eliseo. And Elisha didn't even come to Y the door. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. He sends a messenger. Y le mandó a su criado. He says, go wash 7 times in the river and you'll be Ven, fine. lávate 7 veces en el río y después ya vas a estar sano. He acted completely unimpressed with Naaman. Eliseo no se impresionó ni un centímetro con Naamán. He didn't even turn off the TV. Didn't Ni even get out of his chair. siquiera prendió la tele o salió a pedirle un autógrafo. Send somebody. They can handle this O sea, guy. ese Naamán, ve y dale este recado, ¿no? And everybody knew that. Do you know what the word snub is? To snub somebody? Snub. That means to not give somebody any respect. If you say hello, I don't even say hello. I snub you. Everybody knew, including Naaman, that Elisha had snubbed him. Y todos sabían, incluso Naamán, que el que Eliseo no saliera a la puerta era una falta de respeto. The reason we know this is because of Naaman's reaction. La razón por la que nosotros sabemos esto es por la reacción de Naamán. Read verses 11 and 12. Versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. This is so interesting because it tells us what Naaman thought would happen and what Naaman really believed was true about Elisha. O sea, Naamán, esto nos muestra que él estaba esperando una respuesta natural que el profeta debía haber hecho. Because he says, verse 11, Porque- here's what I thought the guy would do. Porque en el 11 aquí él tenía idea de lo que el profeta era, porque dijo, esto es lo que yo pensé que iba a hacer. Naaman says, I've been around holy men. I know how these guys operate. Yo he estado cerca de hombres de Dios, yo sé cómo estos hombres operan. He's going to come out here, put on his robes. Va a salir, va a poner sus manos, Maybe he'll put on a real bad-looking face and act like this is really difficult. o sea, va a fruncir el ceño y empezar a hacer cosas raras como si esto fuera muy And he difícil. says he's going to stand here and call on the name of the Lord Y his se va a parar God. enfrente de mí y va a invocar a Jehová su Dios. He's going to wave his arms all over the place. Va a sacudir y agitar sus manos alrededor de mí. And then he'll give me his cure. Y entonces me va a dar Sí. mi sanidad. This guy's got some kind of a deal, some kind of a trick that works. O sea, él tiene un truco escondido por ahí, pero funciona. And it's okay. You play your game. You Está wave bien. your arms. You read your Juega tu Bible. juego, tú haz tus ritos, haz toda tu magia,
pero cúrame. But don't think you're fooling me. Pero no creas que me estás The engañando. bottom line is, El asunto central es, my king wrote a letter to your king. We're Mi more rey powerful than you are. le envió una carta a tu rey, somos más poderosos que ustedes, So you better come across with the cure. entonces más te vale que me cures. And then he says in verse 12, but don't think for a minute I'm going to wash in your dirty little river. Y lo que en el versículo 12 está implicando es, ni siquiera pienses por un minuto que yo me voy a meter en tus ríos sucios. He names the rivers back home. He says our rivers are much better than this little dirty stream. Él menciona los ríos de su país y dice, estos son muchísimo mejores que esta corriente de agua sucia. And he went away in a rage. Y está enojadísimo. Who does this holy fraud think he is to embarrass an important person like me? ¿Quién se cree este profeta fraudulento que se atreve a faltarle el respeto a alguien tan importante como yo? Sometimes I feel like that when I get non-believers asking me to be involved in their wedding. In the wedding? Wedding, yeah. A veces me siento así cuando los no creyentes, they ask you to get involved, me piden que me involucre en sus matrimonios. I've been chaplain of the He sido capellán professional ice hockey team in Phoenix. de un equipo de hockey profesional en Phoenix. So these guys that are very wealthy, very famous athletes, Entonces estos son atletas muy famosos que salen en la tele, que todo el mundo they los say, quiere. you know, Jeff, we're not religious, but we don't know any church, we don't know any holy people. Would you do our wedding for us? Entonces ellos me dicen, mira, nosotros no somos cristianos, no somos religiosos, pero pues quisiéramos que tú nos casaras. And they don't say this, but the bottom line is, now we really don't believe there's any God, but this is important to my wife's family. O sea, lo que están diciendo entre líneas es, no creemos en Dios, pero pues esto es importante para la familia de mi esposa o para mi familia. So would you come and put on your robes and get out your Bible? O sea, te podrías poner tu hábito y traer tu Biblia, hacer el rito And read some poems out of the Bible, would you? y leer unos poemas y hacer el ritual con la Biblia. But don't talk about Jesus too much. It makes people feel weird. Pero no hables sobre Jesús, eso va a hacer que la gente se incomode. And if you mind, don't talk too long because we're paying the Y si lo haces cortito, o sea, porque estamos pagando, caterers and renting the room by the hour, so don't talk too estamos long. rentando ese salón por hora, entonces no te tardes mucho. Just come out and kind of wave your arms around because O sea, I know you're really good at that waving your arms thing. O sea, solamente ven y haz tus ritos locos, sacude tus manos porque yo sé que eres bueno haciendo eso. Isn't this how so many non-believers view people that serve the Lord Jesus Christ in ¿No es ministry? cierto que la mayoría de los no creyentes ven a los cristianos de esa manera? They don't want any help from God. Ellos no quieren ninguna ayuda de Dios. I mean, maybe it'd be nice to think some sentimental thoughts. That won't be bad. That's okay. O sea, no está mal el escuchar algunos pensamientos sentimentales, eso está bien conmigo. But look, I'm a millionaire. Pero mira, soy millonario. Everybody in this country knows all about me. Todo mundo en este país sabe todo acerca de mí. I've been in People magazine. He estado en la revista People. So don't come around thinking you need to mess around with my life, all right? Entonces no pienses que puedes venir conmigo y decirme que mi vida está hecha un desastre. Let me warn you about something. Déjame advertirte acerca de algo. Don't you be too impressed with people that are successful and powerful in the world. No te impresiones demasiado, no le des nada de importancia a la gente que es demasiado importante para este mundo. Some great soccer player or some famous actor Algún comes into actor our life. famoso, algún jugador de fútbol famoso, alguien realmente famoso si llega a tu vida. We get all nervous and upset, almost like Jesus has come into the house. De or pronto nos ponemos nerviosos y actuamos como si Jesús estuviera en la something. casa. You know what all we have there is? ¿Y saben qué es lo que estamos mostrando ahí? A wealthy leper who can do nothing for himself. Que no sabemos que el que está enfrente es un leproso adinerado y famoso.
It's great that God may use us with people like that. Qué bueno que Dios nos pueda utilizar para alcanzar ese tipo de gente. Paul says people in the Roman Praetorian Guard had come to Christ. Pablo habló de hombres pretorianos de la realeza de Roma conocieron a Cristo. Paul says when he was in Acts that the king had almost been convinced to accept En Jesus. Hechos, Pablo nos cuenta que el rey casi recibió a Jesucristo. But don't you dare treat somebody Pero no les des un trato preferencial. like there's something important just because they drive a really nice looking chariot. Como si fueran así la gran cosa. No los trates diferente a otros porque vienen en una gran carroza y con gran pompa. So Naaman is so angry he walks away in a rage. Entonces Naamán está tan enojado que se va lleno de ira. But in verse 13 he Pero has en a el very versículo wise 13, servant that speaks to him. Sus criados son muy sabios y le hablan. And is it 13? Let me look again. Sí, el Yeah, 13. 13. The servant says, my father, Y le dicen, Padre mío, if the prophet had asked you to do some si el profeta te mandara very alguna cosa muy difficult, difícil, costly thing, you would have done it. ¿no lo hubieras hecho? So why can't you do this humble Entonces, thing? ¿por qué no puedes hacer esto tan sencillo y tan humilde? See, what the servant is picking up on is how hard it hurts our pride to accept help from the Lord. O sea, lo que el leproso está mostrando es que nos cuesta mucho trabajo aceptar con humildad la ayuda de Dios. If we have a problem and we go to God, say, God, I need your help. Si tenemos un problema y vamos con Dios y decimos, Señor, necesito tu ayuda. If the Lord said, now listen, it's going to cost you a lot of money, Y si de pronto Dios te dice, te va a costar mucho and dinero it's going to be really hard, y va a ser muy difícil, but I think you can do it. pero creo que lo puedes hacer. We say, okay, I'll do it. Y dices, sí, lo voy a hacer. But if the Lord asks us to do something that hurts our pride, Pero we si el want nothing to Señor do with nos it. pide que hagamos algo que lastime nuestro orgullo, entonces no queremos saber nada de We can eso. be just like Naaman. Podemos ser como Naamán. Lord, my son or my daughter need help, and my wife and I, we don't know what to do for them. Señor, mi hijo, mi hija necesitan ayuda y mi esposa y yo no sabemos qué hacer We've por tried él. everything and don't know what to do. You know how we've Hemos prayed. intentado todo y no sabes, o sea, hemos orado, hemos agotado todos los recursos y nada funciona. Lord, help us, but just don't ask us to go to counseling or ask for prayer, because that might be embarrassing. O sea, ayúdanos y dinos qué hacer, pero no nos pidas que vayamos a pedirle consejería a alguien o que vayamos a pedirle oración a otros, porque eso es muy avergonzante. Can you help me, Lord, without really letting anyone else know I ¿Me need help? puedes ayudar sin que nadie se entere de que tengo un problema? Nobody is more suspect or more subject to this than our pastors. Nadie es más vulnerable o susceptible a esto que los pastores. I told you this last year has been the hardest year of our lives together. Les dije que este último año ha sido el peor año de nuestras And I've vidas. begun to seek out a counselor to help me. Y he tenido que buscar consejeros que me ayuden. Because you know what? I've never been this age before. Porque, ¿saben? Nunca había tenido la edad que tengo ahora. I've never had this level of pain or weariness. Nunca había tenido este nivel de dolor o de preocupación. And I'm asking God to bring me a brother or sister who can wisely help me navigate my way through this. Y le he pedido a Dios, mándame hermanos que me ayuden a sobrellevar esta tragedia que estoy Susan and pasando. I need advice on how to love and live with each other through this difficult time. Susan y yo hemos necesitado ayuda pastoral para poder sobrellevar nuestro matrimonio en este tiempo difícil. But so many of our leaders think, I couldn't let anyone know I need help with my marriage. What would they think? Pero la mayoría de los líderes no quieren que la gente se entere de que tienen problemas en su matrimonio porque ¿qué van a pensar de ellos? Well, they might think that you're a godly enough person Si lo hablas, van a pensar que eres una persona muy espiritual, who values your family and ministry and future so much que valora
su ministerio y su familia y su futuro tanto who's so glad that God has forgiven me for not being perfect, que está tan agradecido con Dios por no ser tan perfecto, that I'm going to get help so I could succeed as a man of God in my life. que voy a pedir ayuda para poder ser exitoso en mi vida con Dios. So many people think, well, my people, they don't need to see me as weak and struggling. La mayoría de la gente tiene el concepto equivocado de que no debemos dejar que la gente vea nuestros errores y nuestras luchas. That is exactly what Eso they es- need to see from you. Pero ese es exactamente lo que necesitan ver de ti. Because they have every struggle and battle and doubt that you have. Porque tienen todos exactamente los mismos problemas y dudas y luchas que tú tienes. And it is the godly man or woman who models how to respond to our problems. Y son los hombres espirituales y los líderes quienes nos enseñan cómo reaccionar ante esos problemas. Well, Naaman agrees to bathe in the river. Entonces, Naamán accede a zambullirse en el río. Let's read verse 14. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Can you imagine how wonderful this would have been for Naaman? ¿Te imaginas qué maravilloso fue esta experiencia para Naamán? Leprosy is one of the deadliest and most difficult diseases to live with. La lepra es una de las enfermedades más mortales y más lacerantes con la cual puedes vivir. You get terrible oozing, smelly sores all over your body. Empiezan a salirte llagas en todo el cuerpo, malolientes, pestilentes. And your nerves are attacked so that you lose feeling in your fingers and they'll drop off your fingers or toes or Y nose or ears. tus nervios empiezan a morir y se te empiezan a caer los dedos, la nariz, los labios, se te empieza a caer la So- piel en pedazos. Many times lepers don't even look human anymore. Entonces, los leprosos la mayor parte de las veces no se ven humanos, no And- parecen humanos. Can you imagine Naaman coming out of the water? ¿Te puedes imaginar a Naamán saliendo del agua? And it said his flesh was restored like the flesh of a little child. Y de pronto ver que su piel había sido restaurada como la piel de un niño. Is there anything more wonderful than the flesh of a little child? ¿Hay algo más hermoso y maravilloso que la piel de un niño? Their skin is so soft and yet Su so piel firm. es tan suave y al mismo tiempo tan firme. We watched Hilario with Esperanza yesterday, Veíamos a Hilario con Esperanza ayer. and he started nibbling on her cheek a little bit with Y his ella- mouth, kissing her cheek. Y él empezó a besarla en la mejilla. And she was tired and didn't like it and kind of squawked it, cried Y a ella little bit. no quería y como That didn't que, stop him at all. como que le daba pena, pero él seguía besando. Once he got his big old lips on that little girl's skin, Una vez que tenía sus labios sobre la piel de esa niña, he couldn't stop. él no pudo parar. He just kept kissing and touching Nada and más loving le her. empezó all a over. besar y a besar y a besar y a besar y a besar. That's the skin Esa es that la piel our God gave to the leper Que Naaman. nuestro Dios le dio al leproso Naamán. So Naaman's so grateful. He runs back, and I love what it says in verse 15. Y me encanta lo que dice en el versículo He 15. returned with all his Y company. volvió el varón de Dios, él y toda su compañía. Okay, let's pack up the trailers. Let's get the dogs. Let's Bueno, get the house. I mean, let's get the entonces girls. vamos a cargar otra vez los trailers, traigan Get a the los animals. perros, traigan la orquesta, traigan... Load up the chariots. La We're going to go multitud. see Elisha. Vamos de nuevo con Elías. And once again, Elisha is completely unimpressed. Y otra vez, Elías no le impresiona nada. He says in verse Dice 15, en el versículo 15, now I know there's no God ahora in all the conozco earth que no but hay in Dios en Israel. toda la tierra sino en Israel. So please take some Te ruego presents. que recibas algún presente de Take tu some siervo. money from me. Recibe algo de dinero de mí. I'm sure Naaman at this point was very sincere. Estoy seguro que Naamán en este punto es muy sincero. You've given me back my life. Tú me has regresado mi vida. I have money. Let me give it to you. Tengo muchísimo dinero, déjame dártelo. Look at verse 16. Mira lo que dice el versículo Read what Elisha 16. says. Mas Eliseo dijo, vive Jehová,
en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. He would not take the smallest of all coins from this man. No iba a tomar ni la más pequeña moneda de este hombre. Because Elisha knew something very important. Porque Eliseo sabía algo muy importante. If he took even a penny from Si this tomaba man, al menos un centavo de este hombre, he would confirm what Naaman believed Elisha was all about. él iba a confirmar la idea que tenía Naamán de todos los profetas. Naaman thinks, man, I didn't think you could do it, but you really did it. O sea, Naamán de pronto dijo, la verdad no pensé que la fueras a hacer, pero I know how this sí works. la hiciste y yo sé cómo You have funciona bills to esto. pay. O sea, tú tienes que pagar tus cuentas. You need to see the doctor because you wave your arms so hard. Tienes que ir con el doctor y tienes que hacer gastos. You got to pay for the house. Tienes que pagar tu casa. So let me give you your money that you know I know you Entonces, deserve. te quiero pagar lo que te mereces. Elisha knew there's a time to not take what the world offers. Eliseo sabía que hay tiempos en los que no debemos recibir lo que el mundo ofrece. This goes to the root of why we serve other people. Y esto va a la raíz del servicio a los demás. It's because of what the Lord has done for us. Es por lo que el Señor ha hecho por nosotros. It's not because of what we will get from them. No es por causa de lo que nosotros podemos obtener de ellos. Does that mean that people we help, there aren't things they could do for us we need? Esto quiere decir que la gente a la que servimos no puede hacer cosas a favor de nosotros. Sometimes our needs are overwhelming. A veces nuestras necesidades nos superan. And that person we know could help us. Y sabemos que hay personas que nos pueden ayudar. But what Elijah knew about God was very important. Pero lo que Eliseo sabía acerca de Dios es muy importante. Elijah knew that God wasn't somebody that had just run a little short of money this month. Eliseo sabía God wasn't somebody who ran out of money. que Dios no era alguien que se quedaba sin dinero y So- que entraba en crisis económica. If God chose for Elisha to live with economic, physical needs, Entonces, si Dios había escogido para Eliseo It was- una vida de necesidades económicas, it's because that was the way that God chose to bring glory to himself. es porque de esa manera es como Dios iba a traer gloria para sí mismo. It wasn't because God had run out of money and was really glad Naaman could help him out. No es porque Dios se había quedado sin recursos que Eliseo tenía que aceptar los recursos de Naamán. Is there anything that shocks the world more than when we don't take what they expect us to take? ¿No es cierto que eso es algo que impresiona en gran manera al mundo cuando no recibimos las cosas que nos quiere dar el mundo? I want you to know something, that the reputation that this ministry has Quiero que sepan que la reputación que este ministerio de ustedes tiene, when it comes to trusting God for money and for its resources, cuando se trata de confiar en Dios para los recursos y el dinero, goes farther than you ever could imagine. va mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. I don't teach this because I think you don't know it. Yo no les enseño esto porque pienso que no lo saben. I teach this to encourage you that you're right where God wants you to be. Les enseño esto porque quiero que sigan así y que permanezcan en como han estado hasta ahora. And as you continue to serve in prisons without the resources that you deserve, Y in a en la sense, manera en que ustedes continúen sirviendo en las cárceles a los presos sin los recursos que tal vez se merezcan, whatever people might think about you or about God, lo que la gente va a pensar alrededor acerca de Dios y de ustedes there's no reason for them to think that you guys are just in it for the money. es que no hay una sola razón que les podamos dar para que ellos piensen que estamos en esto por el dinero o por una ganancia deshonesta. Even if they don't know or don't believe God exists, Y aun si ellos no creen en Dios o no creen que Dios existe, even if in their own twisted mind, aún en sus propias mentes locas, they may think, well, there's something there I don't know. ellos de pronto piensan, hay algo que no entiendo, algo tienen que no puedo explicar.
Your model has a huge impact on the world. El modelo que ustedes han llevado y que llevan hoy tiene un gran impacto en el mundo. Because just like the men and women from Latin America that work around the area that I live in, Porque tal como los hombres y mujeres que trabajan alrededor del área donde vivo, the so-called illegal aliens, they call que son llamados extranjeros ilegales, they're working for a system of values very different than the están people in the trabajando world para un around them. sistema de valores muy diferente a la de la gente que les rodea. The truth is, La verdad es, you are serving God in this world. ustedes están sirviendo a Dios en este mundo. You are not building your kingdom on earth. Ustedes no están construyendo su reino en esta You're tierra. building His kingdom in heaven. Están construyendo su reino en el cielo. And because you refuse the world's reward, Y porque han rechazado las recompensas del mundo, you will get the reward of God Himself. van a tener a Dios como su propia recompensa. The story ends because La historia termina Elisha's servant doesn't believe like Elisha does. porque el siervo de Eliseo no cree ni tiene las mismas ideas que su amo. Elisha won't take anything from this man. Eliseo no tomó nada de este hombre. So Naaman leaves. Entonces Naamán se va. But one of Elisha's servants Pero el siervo de Eliseo decides, well, why don't I get a little something from this guy? decide, oye, qué desperdicio, yo sí voy a recibir algo de So este he cuate. secretly tracks down Naaman a Entonces, day or so away. secretamente sigue a Naamán y lo encuentra. And he says, oh, Y I'm le here. dice, Elisha sent me to you. Eliseo me mandó a ti, Because Elisha doesn't want anything. porque Eliseo no quiere nada, él no But- quiere nada. Two men just showed up and they could use a little cash and a few Pero clothes. acaban de llegar dos visitas y le sería útil algo de So efectivo. Elisha wants me to ask you for that so I could bring it back to Entonces them. Eliseo me pidió que si le puedes dar cualquier cosita ahí para que yo The vaya para man, allá the con man él. takes it, goes back El and hombre hides lo it. toma, lo esconde Then he shows back up to work the next day to y Elisha. después al siguiente día va a presentarse a trabajar con su amo Eliseo. And he says in verse 26, Y le dice en el versículo 26, did not my heart go with you ¿no estaba también allí mi corazón when contigo you chased down Naaman and lied so you could have his cuando money? tú estabas mintiéndole al hombre para que te diera su dinero? And Elisha says this, I have a special deal just for you. Y entonces Eliseo le dice, ¿sabes qué? Tengo un trato especial, un pacto especial para ti. I understand. You just needed a little help from Naaman. Entiendo que necesitabas un poco de ayuda de él. Well, I want to give you one more gift. Te voy a dar un regalo más. You could keep all of Naaman's wealth that he gave you. Puedes quedarte con toda la riqueza que Naamán te dio. But God would like to give you one more gift. Pero too. Dios te va a dar un regalo adicional. You can have his leprosy. Vas a tener su lepra. And he was as white as snow. Y al instante quedó leproso, blanco como la nieve. Well, thank the Lord for this truth and thank the Lord for your Gracias a Dios por estas verdades y gracias a Dios obedience. por la obediencia de cada uno de God, ustedes. God sees your obedience. Dios ve su obediencia. He uses it. Él la usa And he will reward you. y someday. Él les va a recompensar. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord Jesus, that you're so Gracias, faithful to Señor us. Jesús, que eres tan fiel. Lord, when we live in difficult circumstances, Señor, cuando vivimos en circunstancias it difíciles, forces us to depend on you. nos forza a depender de ti. Lord, I thank you for Fundación Emmanuel, Te doy gracias, Padre, por Fundación Emanuel, for these godly, faithful people. por estos hombres tuyos fieles. Give them light hearts and give them courage today, Lord. Dales corazones iluminados y dales valor. Help them, Lord, to understand that there's treasure ahead for them Ayúdales a entender que hay tesoros reservados para ellos adelante, because they are serving you now. porque te están sirviendo a ti ahora. Lord, for any among them, the wives or husbands or children Señor, para muchos entre ellos, sus esposas, sus hijos, that are growing weary and are broken down, que están creciendo con escasez y con falta de cosas, give them just a sense of your pleasure with them. dales
esa satisfacción de tu placer con ellos. By serving the way they do, Que sirviéndote de la manera como lo hacen, they are showing Jesus to the están world. mostrando a Jesús al mundo. Fill them with your spirit, Lord Jesus. Díselos en su espíritu, por tu espíritu, Señor Jesús. In your name, amen. En tu nombre, Jesús. Amén. I have to run to the airport right now. Tengo que salir corriendo al aeropuerto ahora mismo. You know what? ¿Saben qué? I go home with a very full heart. Me voy a casa con mi corazón lleno. I wrote Susan this week Le and escribí told a her Susan esta semana that I had a painful week. que tuve una semana muy dolorosa And I was disappointed because of that. y estaba desanimado por eso. I didn't get to be around with you as much as I wanted. No pude estar alrededor y en medio de ustedes por causa de mi enfermedad como hubiese querido. But I told her I felt that God was blessing me greatly Pero by being with you. le dije que Dios me ha bendecido sobremanera por el poco tiempo que estuve entre And ustedes. she wrote back a very interesting Y thing. ella me respondió algo muy interesante. She says, Ella me dijo, I espero hope this is a life-changing experience for you. que esta sea una experiencia que transforme tu vida. I don't need my life changed, really. Yo no necesito que mi vida cambie. What she means is, would the Lord change me inside because I've been with you? Lo que ella estaba refiriéndose es que cambie mi interior, que haya cambios profundos dentro de mí. I don't think you can understand it, No creo que lo puedan entender, but that's what happens. pero eso es lo que sucedió. Gracias. Thank you.